Desde que fue detenido el 25 de julio, el Mayo Zambada está retenido en una prisión de Texas y las autoridades de Texas apenas ayer le negaron su traslado a Nueva York. Zacatecas, un estado que alguna vez fue conocido por su rica historia y sus minas de plata, se ha convertido en el epicentro de una de las guerras más sangrientas entre cárteles en México. Todo comenzó con un convoy de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que ingresó a un municipio controlado por los del Sombrero, una facción leal al Mayo Zambada. Lo que parecía ser una incursión más en un territorio disputado, rápidamente se transformó en una masacre que dejó más de 50 fallecidos. ¿Cómo se desató este infierno? Te lo contamos todo. Era la madrugada cuando el CJNG movilizó un convoy de al menos 15 camionetas, cargadas con sicarios fuertemente armados. Fusiles Barrett calibre 50, lanzagranadas, ametralladoras M60 y rifles AK-47 eran solo parte del arsenal que llevaban consigo. Su objetivo era claro: tomar un punto estratégico en la Sierra Zacatecana, una zona clave para el control del tráfico de drogas y armas. Pero lo que no sabían es que los del Sombrero ya los estaban esperando. La inteligencia de los hombres del Mayo Zambada había interceptado comunicaciones que revelaban los planes del CJNG. Sabían que los de Jalisco planeaban una incursión y decidieron tender una trampa mortal. Se atrincheraron en el punto exacto donde esperaban que llegaran sus enemigos, preparados para un enfrentamiento que superaría cualquier expectativa. Cuando el convoy del CJNG entró en la zona, creyendo que tomaban por sorpresa a sus rivales, cayó en una emboscada que cambiaría el curso de la guerra en Zacatecas. En cuestión de segundos, el silencio de la sierra se rompió con el estruendo de los disparos. Francotiradores de los del Sombrero, posicionados en las colinas cercanas, abrieron fuego con rifles de precisión, eliminando a los primeros sicarios del convoy. Los de Jalisco intentaron reaccionar, pero en ese momento, los hombres del Mayo activaron explosivos ocultos en el camino, destruyendo las primeras camionetas y bloqueando la ruta de escape. El caos se apoderó de la escena. Los gritos de los sicarios del CJNG comenzaron a escucharse en las radios, pidiendo refuerzos y tratando de salir del fuego cruzado. Pero los del Sombrero no tenían intenciones de dejarlos escapar. Las balas de AK-47 y R-15 llenaron el aire mientras los hombres del Mayo avanzaban con precisión quirúrgica, eliminando a cada uno de sus rivales. El CJNG intentó responder, pero la emboscada había sido demasiado efectiva. El enfrentamiento duró más de 40 minutos, con disparos de alto calibre resonando en toda la sierra. Las fuerzas de seguridad fueron alertadas por el estruendo, pero no pudieron intervenir de inmediato. La zona estaba completamente controlada por los sicarios, y cualquier intento de acercarse habría sido un suicidio. Cuando finalmente el CJNG logró reorganizarse y retirarse, el saldo del enfrentamiento era devastador. Los reportes iniciales indicaban más de 25 muertos entre ambos bandos, aunque algunas versiones aseguran que la cifra real podría ser aún mayor. Videos filtrados en redes sociales mostraban camionetas calcinadas, cuerpos de sicarios abatidos en el suelo y restos de equipo táctico dispersos en el área de combate. El cártel de Sinaloa celebró la victoria, asegurando que los del Sombrero siguen dominando Zacatecas y que el CJNG no podrá avanzar en el estado sin enfrentar más emboscadas como esta. Pero esta victoria no significa el fin del conflicto. El CJNG no va a aceptar esta derrota sin responder. Las fuentes de inteligencia advierten que ya se están movilizando refuerzos desde Jalisco, Nayarit y Michoacán, preparando un contraataque que podría ser aún más violento que el primer enfrentamiento. La guerra en Zacatecas está lejos de terminar, y este nivel de violencia ha convertido al estado en uno de los campos de batalla más peligrosos de México. ¿Qué pasará en los próximos días? ¿Podrá el CJNG recuperarse de esta emboscada y contraatacar con éxito? ¿O, por el contrario, los del Sombrero consolidarán su dominio en Zacatecas? La respuesta a estas preguntas podría definir el futuro no solo de este estado, sino de toda la lucha contra el crimen organizado en México. La historia de la violencia en México no es solo un relato de cárteles y narcotráfico, es un reflejo de un país que ha luchado por encontrar su identidad en medio del caos.
Desde la década de 1980, el narcotráfico ha evolucionado de ser un negocio clandestino a convertirse en una de las fuerzas más poderosas y temidas del país. En este contexto, los cárteles de la droga han crecido en influencia y brutalidad, transformando la lucha por el control del territorio en una guerra abierta que ha dejado un rastro de sangre y sufrimiento. El surgimiento de los cárteles se remonta a la época en que el tráfico de marihuana y amapola comenzó a florecer en México. Sin embargo, fue en los años 90 cuando el narcotráfico se consolidó como una industria multimillonaria. La llegada de los cárteles de Sinaloa y el Golfo marcó el inicio de una era de violencia sin precedentes. A medida que estos grupos comenzaron a expandir sus operaciones, la competencia por el control de las rutas de tráfico se intensificó, dando lugar a enfrentamientos cada vez más sangrientos. La corrupción en las instituciones gubernamentales y policiales facilitó el crecimiento de estos cárteles. Muchos funcionarios, atraídos por el dinero fácil, se convirtieron en cómplices de los narcotraficantes, permitiendo que sus actividades prosperaran sin obstáculos. Esta complicidad no solo alimentó la impunidad, sino que también creó un ambiente en el que la violencia se normalizó. Los cárteles comenzaron a utilizar tácticas brutales para eliminar a sus rivales y mantener el control, desde emboscadas mortales hasta asesinatos a sangre fría. El ascenso del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, en la última década ha llevado la violencia a un nuevo nivel. Con un liderazgo carismático y despiadado, el CJNG ha desafiado a los cárteles establecidos, como el de Sinaloa, y ha expandido su influencia a lo largo y ancho del país. Su capacidad para movilizar recursos y armamento ha transformado la guerra en un conflicto militarizado, donde las balas y la sangre son moneda corriente. La guerra entre cárteles no es solo una lucha por el poder, es una batalla por el control de la narrativa. Cada enfrentamiento, cada masacre, se convierte en un mensaje para el público y para los rivales. En este contexto, la violencia se convierte en un medio para establecer dominio y miedo, y la población civil queda atrapada en medio de un conflicto que no eligió. Así, el ascenso del terror en México es un fenómeno complejo, arraigado en la historia, la corrupción y la lucha por el poder. A medida que la guerra se intensifica, la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegarán los cárteles en su búsqueda de control y dominación? La respuesta, lamentablemente, se encuentra en las calles manchadas de sangre de un país que sigue buscando su camino en medio del caos. El ascenso del terror. Orígenes de la guerra. La historia de la violencia en México no es solo un relato de cárteles y narcotráfico. Es un reflejo de un país que ha luchado por encontrar su identidad en medio del caos. Desde la década de 1980, el narcotráfico ha evolucionado de ser un negocio clandestino a convertirse en una de las fuerzas más poderosas y temidas del país. En este contexto, los cárteles de la droga han crecido en influencia y brutalidad, transformando la lucha por el control del territorio en una guerra abierta que ha dejado un rastro de sangre y sufrimiento. El surgimiento de los cárteles se remonta a la época en que el tráfico de marihuana y amapola comenzó a florecer en México. Sin embargo, fue en los años 90 cuando el narcotráfico se consolidó como una industria multimillonaria. La llegada de los cárteles de Sinaloa y el Golfo marcó el inicio de una era de violencia sin precedentes. A medida que estos grupos comenzaron a expandir sus operaciones, la competencia por el control de las rutas de tráfico se intensificó, dando lugar a enfrentamientos cada vez más sangrientos. La corrupción en las instituciones gubernamentales y policiales facilitó el crecimiento de estos cárteles. Muchos funcionarios, atraídos por el dinero fácil, se convirtieron en cómplices de los narcotraficantes, permitiendo que sus actividades prosperaran sin obstáculos. Esta complicidad no solo alimentó la impunidad, sino que también creó un ambiente en el que la violencia se normalizó. Los cárteles comenzaron a utilizar tácticas brutales para eliminar a sus rivales y mantener el control, desde emboscadas mortales hasta asesinatos a sangre fría. El ascenso del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, en la última década ha llevado la violencia a un nuevo nivel. Con un liderazgo carismático y despiadado, el CJNG ha desafiado a los cárteles establecidos, como el de Sinaloa, y ha expandido su influencia a lo largo y ancho del país.
Su capacidad para movilizar recursos y armamento ha transformado la guerra en un conflicto militarizado, donde las balas y la sangre son moneda corriente. La guerra entre cárteles no es solo una lucha por el poder, es una batalla por el control de la narrativa. Cada enfrentamiento, cada masacre, se convierte en un mensaje para el público y para los rivales. En este contexto, la violencia se convierte en un medio para establecer dominio y miedo, y la población civil queda atrapada en medio de un conflicto que no eligió. Así, el ascenso del terror en México es un fenómeno complejo, arraigado en la historia, la corrupción y la lucha por el poder. A medida que la guerra se intensifica, la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegarán los cárteles en su búsqueda de control y dominación? La respuesta, lamentablemente, se encuentra en las calles manchadas de sangre de un país que sigue buscando su camino en medio del caos. Territorio sangriento, la batalla por Zacatecas. Zacatecas, un estado en el corazón de México, ha sido durante mucho tiempo un punto estratégico en el mapa del narcotráfico. Su ubicación geográfica lo convierte en un cruce vital para las rutas de tráfico de drogas que van desde el sur del país hacia los Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, Zacatecas ha pasado de ser un simple corredor a convertirse en un campo de batalla sangriento entre los cárteles más poderosos del país, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La lucha por el control de este territorio ha desatado una ola de violencia que ha dejado a la población civil atrapada en medio de un conflicto que parece no tener fin. La guerra en Zacatecas no es un fenómeno nuevo. Desde hace años, el Estado ha sido testigo de enfrentamientos entre diferentes grupos criminales. Sin embargo, lo que ocurrió en las últimas semanas marcó un punto de inflexión. La violencia alcanzó niveles sin precedentes cuando un convoy de sicarios del CJNG intentó tomar el control de un municipio clave que hasta ese momento estaba bajo el dominio de los del Sombrero, leales al Mayo Zambada. Este intento de incursión no solo fue un ataque a un territorio rival, sino un desafío directo a la autoridad del Cártel de Sinaloa, lo que desató una respuesta brutal. El enfrentamiento comenzó en la madrugada, cuando el CJNG movilizó un convoy de al menos 15 camionetas, todas fuertemente armadas. Equipados con fusiles Barrett calibre 50, lanzagranadas, ametralladoras M60 y rifles AK-47, los sicarios del CJNG estaban decididos a tomar el control de la base de operaciones de sus rivales. Sin embargo, lo que no sabían era que los del Sombrero ya habían interceptado sus comunicaciones y estaban preparados para la emboscada. La inteligencia de los del Sombrero había estado vigilando los movimientos del CJNG durante días. Conociendo la estrategia de sus enemigos, se atrincheraron en el punto exacto donde esperaban que llegaran. Cuando el convoy del CJNG entró en la zona, creyendo que tomarían por sorpresa a sus rivales, cayó en una trampa mortal. Desde las colinas cercanas, francotiradores del Cártel de Sinaloa abrieron fuego, eliminando a los primeros sicarios del convoy antes de que pudieran reaccionar. El caos se desató en cuestión de segundos. Los hombres del CJNG, atrapados en una emboscada, intentaron reorganizarse, pero la situación era desesperada. Los del Sombrero activaron explosivos ocultos en el camino, destruyendo las primeras camionetas y bloqueando cualquier ruta de escape. Los gritos de los sicarios del CJNG resonaban en la radio, pidiendo refuerzos y tratando de salir del fuego cruzado, pero los del Sombrero no tenían intenciones de dejarlos escapar. Con una precisión quirúrgica, avanzaron, eliminando a cada uno de sus rivales. El enfrentamiento duró más de 40 minutos, con disparos de alto calibre resonando en toda la sierra. Las fuerzas de seguridad, alertadas por el estruendo, intentaron intervenir, pero se encontraron con un escenario completamente controlado por los sicarios. Cuando finalmente el CJNG logró reorganizarse y retirarse, el saldo del enfrentamiento era devastador. Más de 25 muertos entre ambos bandos, aunque algunas versiones aseguraban que la cifra real podría ser aún mayor. Los videos filtrados en redes sociales mostraban la magnitud de la carnicería, camionetas calcinadas, cuerpos de sicarios abatidos en el suelo y restos de equipo táctico dispersos en el área de combate. La victoria del Cártel de Sinaloa
fue celebrada con orgullo, asegurando que los del sombrero seguían dominando Zacatecas y que el CJNG no podría avanzar sin enfrentar más emboscadas como esta. Sin embargo, esta victoria no significaba el fin del conflicto. El CJNG, herido pero no derrotado, comenzó a movilizar refuerzos desde Jalisco, Nayarit y Michoacán, preparando un contraataque que prometía ser aún más violento. La guerra en Zacatecas se intensificó rápidamente. Las horas posteriores al enfrentamiento fueron un infierno absoluto. Mientras los del sombrero recogían a sus heridos y se reagruparon en sus zonas seguras, los del CJNG, con la rabia y la sed de venganza a flor de piel, no tardaron en enviar refuerzos desde municipios cercanos. Se reportó que más de 50 sicarios se estaban movilizando, listos para atacar de nuevo. La situación en Zacatecas se volvió insostenible. Las fuerzas de seguridad, al darse cuenta de la magnitud de la guerra que se estaba desatando, intentaron intervenir, pero el control de las carreteras ya estaba en manos de los cárteles. En la carretera Zacatecas-Jerez se reportaron retenes clandestinos donde los sicarios revisaban a cada vehículo que pasaba, buscando informantes o posibles infiltrados. La población civil comenzó a recibir amenazas anónimas, advirtiéndoles que no salieran de sus casas, ya que en cualquier momento podría caer otro enfrentamiento. El CJNG sabía que no podía permitir que los del sombrero controlaran el territorio sin responder. El golpe que habían recibido era demasiado humillante, y la única forma de reafirmar su poder era contraatacar con una brutalidad aún mayor. La represalia no tardó en llegar. Apenas unas horas después del enfrentamiento en la sierra, una nueva oleada de sicarios del ZNG ingresó al municipio de Villanueva, buscando a cualquier persona relacionada con los del sombrero. Los testimonios de los habitantes describieron una escena de terror. Hombres encapuchados revisando casa por casa, sacando a varios jóvenes y llevándolos, acusándolos de ser sapos del Mayo. Los cuerpos de algunos de los detenidos fueron encontrados horas más tarde, ejecutados en la carretera con mensajes amenazantes dirigidos a los del sombrero. Las siguientes 24 horas fueron un infierno para la gente de Zacatecas. Las carreteras se convirtieron en zonas de guerra, con enfrentamientos constantes entre ambos cárteles. Las comunidades enteras comenzaron a vaciarse, con familias huyendo de sus hogares, dejando todo atrás con tal de no quedar atrapadas en medio de la guerra. El gobierno intentó reaccionar enviando refuerzos de la Guardia Nacional y el Ejército, pero sus operativos fueron insuficientes. Los cárteles ya habían tomado el control de Zacatecas, y la guerra entre el Mayo y el Mencho estaba lejos de terminar. La brutalidad de los enfrentamientos dejó una marca imborrable en la región, y la población civil se convirtió en la verdadera víctima de un conflicto que no eligió. Zacatecas, una vez un estado tranquilo, se había transformado en un territorio sangriento, donde la vida de los habitantes no valía nada, y la ley del más fuerte se había impuesto. La lucha por el control del Estado continuaría, y con cada enfrentamiento, la violencia solo se intensificaría, dejando a su paso un rastro de muerte y desolación. La pregunta que todos se hacían era: ¿cuánto tiempo más podría soportar Zacatecas antes de convertirse en un territorio completamente dominado por el narco? El arte de la guerra, estrategias de los cárteles. La guerra entre cárteles en México no es solo un conflicto de balas y sangre, es un complejo juego de estrategia, inteligencia y brutalidad. En este escenario, cada movimiento cuenta, y la planificación meticulosa puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los cárteles han perfeccionado el arte de la guerra, utilizando tácticas que van más allá de la simple fuerza bruta. En este capítulo, exploraremos las estrategias que han llevado a estos grupos a convertirse en verdaderos maestros del conflicto. Desde el inicio de la guerra entre cárteles, la inteligencia ha jugado un papel crucial. Los grupos criminales han invertido en redes de informantes y tecnología avanzada para obtener información sobre sus rivales. La interceptación de comunicaciones es una de las tácticas más utilizadas. Los cárteles han desarrollado sistemas de espionaje que les permiten escuchar las conversaciones de sus enemigos, anticipándose a sus movimientos y planes. Esta capacidad de obtener información privilegiada les ha permitido emboscar a sus rivales en múltiples ocasiones, como se vio en el reciente enfrentamiento en Zacatecas.
La emboscada del CJNG en Zacatecas fue un claro ejemplo de cómo la inteligencia puede cambiar el rumbo de una batalla. Los del sombrero, leales al Mayo Zambada, habían interceptado las comunicaciones del CJNG, lo que les permitió prepararse para el ataque. Al conocer la ruta que tomarían sus enemigos, se atrincheraron en posiciones estratégicas, listos para abrir fuego en el momento adecuado. Esta táctica no solo les permitió infligir bajas significativas al CJNG, sino que también envió un mensaje claro: el control del territorio no se cedería sin luchar. Además de la inteligencia, los cárteles han aprendido a utilizar la tecnología a su favor. El uso de drones para la vigilancia y el reconocimiento se ha vuelto común en el campo de batalla. Estos dispositivos permiten a los cárteles monitorear los movimientos de sus enemigos desde el aire, proporcionando información en tiempo real sobre sus posiciones y actividades. La capacidad de ver el terreno desde una perspectiva elevada les da una ventaja táctica, permitiéndoles planificar sus ataques con mayor precisión. La guerra psicológica es otra estrategia que los cárteles han perfeccionado. A través de la difusión de rumores y la creación de un ambiente de miedo, buscan desestabilizar a sus rivales y a la población civil. Los cárteles utilizan las redes sociales para propagar mensajes amenazantes, mostrando su poder y capacidad de acción. Las ejecuciones públicas, los cuerpos colgados en puentes y los mensajes escritos en cartulinas son tácticas diseñadas para infundir terror, tanto en sus enemigos como en la población. Este tipo de violencia no solo busca eliminar a los rivales, sino también enviar un mensaje claro: desafiar al cártel significa enfrentarse a una muerte segura. La brutalidad de los cárteles también se manifiesta en su uso de armamento pesado. A medida que la guerra se intensifica, los cárteles han comenzado a equiparse con armas de guerra como fusiles de asalto, granadas y explosivos. La llegada de armamento militar a manos de los cárteles ha cambiado las reglas del juego. En enfrentamientos recientes, se han reportado tiroteos que parecen más batallas militares que conflictos entre grupos criminales. La capacidad de los cárteles para acceder a este tipo de armamento ha elevado la violencia a niveles alarmantes, convirtiendo a las calles de México en verdaderos campos de batalla. Un ejemplo impactante de esta brutalidad ocurrió en un enfrentamiento en el municipio de Villanueva, donde el CJNG, en un intento de recuperar el control tras la emboscada en Zacatecas, lanzó un ataque masivo. Equipados con vehículos blindados y armamento de alto calibre, los sicarios del CJNG irrumpieron en la localidad, sembrando el caos y la muerte. Los habitantes, atrapados en medio del fuego cruzado, se vieron obligados a huir de sus hogares, dejando atrás todo lo que conocían. La escena era dantesca: cuerpos en el suelo, casas destrozadas y el eco de disparos resonando en el aire. Este tipo de violencia indiscriminada no solo busca eliminar a los rivales, sino también demostrar el poder absoluto del cártel. La guerra entre cárteles también ha llevado a la creación de alianzas temporales y traiciones inesperadas. En un mundo donde la lealtad es efímera, los cárteles a menudo se ven obligados a formar coaliciones para enfrentar a enemigos comunes. Sin embargo, estas alianzas son frágiles y pueden romperse en cualquier momento. La traición es una constante en este juego mortal, y los cárteles no dudan en eliminar a aquellos que consideran una amenaza, incluso si han sido aliados en el pasado. Un caso notable de traición ocurrió cuando un grupo de sicarios del CJNG decidió cambiar de bando y unirse a los del sombrero. Esta decisión fue motivada por la creciente presión del CJNG y la brutalidad de sus tácticas. Sin embargo, la traición no fue bien recibida. Los líderes del CJNG, al enterarse de la deserción, ordenaron una represalia inmediata. En cuestión de horas, los traidores fueron localizados y ejecutados, enviando un mensaje claro a otros que pudieran considerar cambiar de lealtad. La traición no se tolera. La guerra entre cárteles también ha tenido un impacto devastador en la población civil. Las comunidades que alguna vez fueron tranquilas se han convertido en zonas de guerra, donde el miedo y la incertidumbre reinan. Las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares, huyendo de la violencia que ha invadido sus vidas. Los niños crecen en un ambiente de terror, expuestos a la brutalidad y la muerte desde una edad temprana.
La normalidad se ha desvanecido y la vida cotidiana se ha transformado en una lucha por la supervivencia. Las fuerzas de seguridad, por su parte, se encuentran en una posición complicada. A pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir el narcotráfico, las fuerzas del orden a menudo se ven superadas por la violencia y el armamento de los cárteles. En muchos casos, los policías y soldados son objeto de emboscadas y su lealtad es puesta a prueba por la corrupción que permea las instituciones. La falta de recursos y la presión de los cárteles han llevado a una situación en la que las fuerzas de seguridad se ven obligadas a actuar con cautela, temerosas de convertirse en víctimas de la violencia. A medida que la guerra entre cárteles continúa, la pregunta que persiste es: ¿hasta dónde llegarán estos grupos en su búsqueda de poder? La respuesta es inquietante. La violencia se ha convertido en una herramienta de control, y los cárteles están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener su dominio. La brutalidad de sus tácticas y la sofisticación de sus estrategias han transformado la guerra en un conflicto que parece no tener fin. En este contexto, la lucha por el control del territorio se convierte en un juego mortal, donde la vida humana es un recurso desechable. La guerra entre cárteles no es solo una batalla por el poder, es una lucha por la supervivencia en un mundo donde la violencia y el terror son la norma. A medida que los cárteles continúan perfeccionando sus estrategias, la población civil sigue siendo la verdadera víctima de un conflicto que no eligió, atrapada en un ciclo de violencia que parece no tener fin. La historia de la guerra entre cárteles es una historia de sangre, traición y brutalidad, y su desenlace sigue siendo incierto. Gracias por acompañarme en este recorrido por el oscuro mundo de la guerra entre cárteles. Espero que la narrativa haya sido impactante y te haya proporcionado una visión más profunda de este conflicto. No dudes en regresar para más contenido y análisis sobre temas igualmente fascinantes y complejos.